Hoy, la charla que tenemos hoy es con la profe María Alejandra Rúa. Creo que casi todos la conocemos. Es maestra en artes plásticas con estudios en cine y fotografía, con un enfoque en la parte audiovisual. La hemos tenido acá de invitada ya antes, ha sido jurado en diferentes concursos de fotografía, incluso en Jericó, en el Festival Fotográfico, fue una de nuestras jurados. Y la charla de hoy se llama La mochila, los viajes y la fotografía. Si ustedes han seguido por muchos años a Alejandra, creo que es de las primeras personas que yo seguí en la fotografía hace muchos años, vemos que realiza viajes por montones, tiene una experiencia en viajes que hoy vamos a... Gracias, abrió aquí una vaina. Y entonces vamos a tener un recorrido a través de fotografías que comparten esas historias, de esos encuentros, de esos viajes por diferentes lugares, me imagino, del país y del mundo. Así que muchas gracias, Aleja. Y esto se va a descargar. Bueno, solucionemos. Ah, por acá debe tener estar. Gracias. Ok. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de reencontrarlos y reencontrarlas a todos y de conocer pues con los que es la primera vez. Como Santi les contó, yo soy María Alejandra Rúa Álvarez. Quizás pues muchos me conocen porque he sido docente del área de fotografía hace como más de una década en diferentes instituciones. Y hoy estoy como emocionada porque pues pocas veces como que yo hablo de las fotos que yo hago, entonces pues me interesa como poder compartir esas experiencias y también escucharlos y aprender también de todos. Les quería contar algo para iniciar y es que como parte de lo que desencadena todo lo que vamos a ver tiene que ver como con mi historia y un poco como con mi formación. Yo, como Santi les contó, soy maestra en artes plásticas, pero yo siempre estuve como detrás del mundo audiovisual, desde que estudié artes, después entonces estudié cine documental, después estudié fotografía y, y finalmente como que encontré en la fotografía el medio para yo combinar todos esos mundos que me interesaban. Entonces ahí pude traer el mundo del arte, el mundo de las narrativas audiovisuales y el mundo pues de la imagen fija, que fue como el que durante años me ha mantenido como cautivada. Entonces parte como de lo que vamos a ver es una selección de fotografías que combinan historias, narrativas, color, estética, referentes y pues bueno, abierta para que conversemos, para que si tienen preguntas las hagamos. Me encantaría que esto pues pueda ser conversado y bueno, como para lo que necesiten, entonces súper atenta. Actualmente, ¿dónde estás estudiando? Ok, actualmente estoy trabajando en Confama en un proyecto de laboratorio audiovisual. Entonces, sigo haciendo fotografía, pero pues ahora estoy otra vez como bastante involucrada con la imagen en movimiento, con el mundo sonoro, pues, y con el tema audiovisual, pero pues la fotografía sigue siendo como un punto en mi vida y pues la docencia en fotografía la sigo ejerciendo también pues en diferentes momentos en ese transcurrir. Entonces, acá pues hay como un pequeño collage de lo que empieza a ser la mochila, los viajes y la fotografía. Eh, Hay pues un recorrido por muchos lugares, por muchos personajes, por muchas historias y que ha sido bastante interesante volver como a reflexionar sobre cada uno de esos fotogramas que me han lanzado un montón de preguntas y que me han hecho regresar como a las memorias de cada uno de esos recorridos y que me han puesto otra vez como a hacer una lectura de todo lo que se reúne ahí. Em, También quería contarles por qué, como que propuse el nombre para esta charla de la mochila, los viajes y la fotografía.
Y resulta que yo, como en el 2009, tomé la decisión de que quería empezar a viajar, como para expandir pues las posibilidades de aprender, para conocer otros contextos, otras culturas. Y desde ese momento que empecé a hacerlo, como que no pude parar, entonces fue ya como algo que se me convirtió en una necesidad año tras año. Y entonces a partir de eso, empecé a tener una experiencia, y es que la mayoría de esos viajes que hice fueron sola. Entonces realmente mi compañero era la cámara, y eso fue como uno de los mayores aprendizajes y como escuelas que tuve con esa cámara en los viajes, porque pues tuve la oportunidad de poder enfrentarme a muchas situaciones, de pensar en fotos, de aprender de historias, y pues finalmente como de fortalecer y de producir pues unas imágenes que no creí que fuera a lograr. Entonces, acá voy a empezar a mostrarles una parte de esa selección. Decidí como darle pues este titular de fantástica realidad, porque un poco la búsqueda de lo que vamos a ver en esas imágenes tiene que ver con ese instante decisivo que permite, como en un fotograma o en un cuadro, hacer coincidir un montón de elementos, de situaciones, de características que finalmente se convierten en aliados para contar una historia. Entonces, ese titular pues me acompaña, y como que es uno de los que siempre tengo ahí presentes a la hora de hacer fotografías. Acá entonces voy a empezar a hacer como un recuento pues cronológico de fotos. Esta fue como una de esas primeras fotos que hice cuando empecé a viajar. Eh, Recuerdo que este lugar se llamaba Botonera La Negrita, y era un local de botones que quedaba en San Telmo, en Buenos Aires. Yo viví un tiempo en Argentina cuando estaba estudiando, y pues en esos recorridos de ciudad empecé a tener como ese primer contacto con la fotografía de la calle, de los mercados, y hacerme esas preguntas también sobre cómo contar pues esa historia de los lugares a través de las imágenes. Recuerdo que estuve ahí pues un rato, observando ese lugar que era muy pintoresco. Empecé a darme cuenta también que tenía como una fascinación por esas situaciones donde hay orden en el caos, y como donde hay un reto a componer con muchísimos elementos. Y pues salió esta foto que es como un recuerdo grato pues de este personaje que estaba en un momento seguramente del día que por su expresión pues no era muy agradable, pero pues que yo pude como retratar con este marco de colores y de texturas. Luego entonces continúa como la ruta, y como sobre las reflexiones que yo pues hago sobre la fotografía y los viajes y la mochila. Como que pensé en 10 puntos que son importantes para compartir. Lo primero es que como al viajar pues siempre hay muchas expectativas con los lugares patrimonio, monumento, como con las grandes fotos que todos ven, y pues finalmente en muchos casos resultan una decepción, ¿cierto? Porque uno ha visto esa foto muchas veces, y porque uno llega allá y hay otras 1000 personas intentando tomar esa foto, entonces se hace como complejo muchas veces lograr expresar o transmitir como la visión que uno tiene o quiere o que tiene en la mente. Entonces, esta imagen un poco me recuerda que en esas búsquedas como de capturar fotografías en los viajes, siempre como que los lugares menos esperados contienen algo. Entonces, esto era como un callejón donde estaban jugando pues unos niños en su barrio, en Cusco, lejos pues de como toda la parte turística. Y yo recuerdo que estuve ahí como observando la textura, los colores de todas estas rocas, y finalmente pues como que llegó la acción del niño que estaba ahí
en la posición como para recibir un balón y pues él se convirtió como en el modelo de esa imagen. Y como por esa misma línea, también entonces sobre el ejercicio de viajar y hacer fotos, siempre he sido como muy curiosa por ir a los lugares donde, pues, que no están seguramente muchas veces en la guía o que recomiendan las personas locales. Y esto también fue un momento que me marcó porque haciendo un recorrido por una ciudad de Cuba que se llama Trinidad, no sé, llegué a este lugar que era un lugar como un taller de la locomotora y yo pues como que nunca había visto poner en marcha una locomotora y justo cuando llegué ahí habían logrado pues encenderla y como que este era el instante también pues que convocaba este grupo de personas y pues era una celebración también como de esa acción. A partir de ese momento esa locomotora iba a empezar como a funcionar. Entonces también como desde esas reflexiones creo que es como importante también arriesgarse a buscar otras rutas como en esos viajes para descubrir quizás lugares o situaciones que no están pues como a primera vista ahí. No, 2014. No, eso fue 2014, no, la pandemia, ni nos imaginábamos en ese entonces que existía. Padre, que el Señor está en mucho lugar. Sí, no, pasa, no. Está tomando los oídos. Sí, el señor estaba vendiendo como bebidas calientes pues en ese carrito. Creo pues, y me emociona como que empecemos a hacer este ejercicio porque otra pues de las cosas que a mí me interesa en las fotos es como empezar a encontrar esas historias. Yo tengo como dos mundos en la fotografía que me atraen y en diferentes momentos los exploro, pero uno de ellos es como las situaciones que tienen múltiples actores, múltiples elementos. Y ese tema de poder como hacer una o contar una historia por capas o por planos y como ir recorriendo esa imagen, me parece que es como un juego que nos invita a tener que adentrarnos un poquito más allá de lo evidente y de empezar a hacernos esas preguntas de qué están haciendo ahí, quién es el de azul o qué pasa con ese humo y un poco eso ha salido a partir de de esas observaciones que he hecho en esos lugares. Esto es como otro instante que logro como detener también de una caminata por La Habana en Cuba. Y pues con esta foto podría hablar de también como de la importancia de siempre tener esa mirada atenta. Una situación pues tan común como un niño que juega fútbol, pues puede pasar como desapercibido para muchos, pero pues detrás de cada cosa hay como un significado como profundo pues y especial. Entonces hago esta foto, después como que analizo que la paleta de la imagen casualmente toda está pues como de acuerdo entre el balón y el fondo, que este niño solo tiene un zapato y pues la imagen empieza a contar pues muchas cosas que van más allá de la simple acción. Entonces, creo que esa búsqueda, como por tener un ojo observador y una mirada como muy aguda siempre en esos viajes, ha sido parte de mi obsesión y he pasado muchas horas, muchas horas en lugares observando situaciones porque también como que tengo la intuición de que algo va a pasar ahí y eso es interesante. Cuando uno siente que algo va a suceder, creo que en la fotografía y en los viajes hay que darse el tiempo de esperar a ver qué sucede y pues si uno quiere capturar ese momento, eh, detenerlo. Que llaman Viñales. Es un pueblo de Cuba. Ujú. Viñales es una ciudad de Cuba muy característica porque ahí hacen los habanos.
Entonces esto es como una visita a una familia que hacen fabricación artesanal de habanos y que especialmente traje como esta imagen también para hablar de otra situación de la fotografía y los viajes y la mochila, y es que regularmente pues yo no uso equipos extremadamente aparatosos ni pesados, como que siempre busco como poder tener algo liviano y eso pues se enfrenta a muchas situaciones. Recuerdo que especialmente en este ambiente la luz era súper compleja porque esto era un lugar muy oscuro y también pues un poco se trata como de resolver esas situaciones. En este caso recuerdo que esto era una familia, este era el hijo que estaba haciendo pues como la prueba de los habanos y pues el anterior era el padre y como en muchas situaciones el ejercicio es de observar y mantenerse un poco distante también como para no intervenir en situaciones como estas, el ejercicio de aproximarse y de conversar y de entrar pues como en confianza hace posible resolver como esas situaciones técnicas que en el caso que les contaba de la luz me generaban como muchos problemas para las fotos que yo quería hacer. Aleja, Ujú. ¿tú qué llevas en la mochila? ¿Yo qué llevo en la mochila? En la mochila para fotografía regularmente llevo una cámara, máximo 2 objetivos y, y baterías y cargador, como es lo que regularmente llevo. Porque he tenido experiencias ya, pues en mi caso, por ejemplo, están las tres cosas, la mochila, el viaje y las fotos. O sea, el viaje hace parte como también de una experiencia para mí que no está solo dedicada a tomar fotos. Entonces yo cuando viajo no me voy solo a hacer fotos, entonces tampoco pues quiero cargar 30 días un equipo en los hombros porque pues también quiero contemplar la vida de otra forma. Y eso me ha permitido también como con ese equipo entender que pasar desapercibido es muy importante. Y, y como con un equipo pequeño, con lentes muy cortos, yo regularmente uso mucho 50 milímetros por temas de peso, de luz. Eso ha resultado como muy conveniente también para no entrar pues como de forma muy eh, agresiva a los lugares. Y pues en la mochila pocas veces llevo trípode porque ahí hay veces muchos problemas para viajar con trípodes. Entonces he improvisado los trípodes de mil formas y pues de foto no, eso es como lo que llevo. Baterías, tarjetas, 2 objetivos y una cámara. Esto también es parte como de esa ruta. Cuando dices que tiene, pues que llevas el 50, ¿cuántos millones? Depende de los viajes, ¿cierto? Yo he hecho viajes en los cuales he estado enfocada en ir a hacer, no sé, naturaleza, entonces pues necesito teleobjetivo, ¿cierto? He hecho otros viajes en los que voy a hacer paisaje, entonces necesito un gran angular. Pero normalmente lo que yo siempre intento hacer es llevar un lente todoterreno, ¿cierto? Que se acomode a múltiples situaciones y uno que me permita como lograr lo que yo quiero, retratos, naturaleza o paisaje, ¿cierto? He hecho el ejercicio de llevarme todo y no usarlo también, entonces ha sido y cansarme mucho y correr riesgos. Eh, ha sido también un ejercicio de aprender a moderarse, a moderarse y de retarse. Entonces, normalmente esa es la combinación, un lente variable, todoterreno y un objetivo como enfocado como en el tipo de fotografía que espero hacer en ese lugar. Con condiciones entonces tan variables, considero pues que otro de los retos que he tenido en esos ambientes ha sido como buscar capturar atmósferas.
esas atmósferas que pues muchas veces son sofocantes, calurosas, frías, y eso se ha hecho posible también gracias al tiempo que he dedicado como a observar esos ambientes, a estar como preparada cuando identifico pues una situación que me llama la atención, eh, como a estar haciendo algunas pruebas previamente y a dedicarme como un buen rato a buscar la acción que yo busco. Entonces, mm, hay entonces muchas cosas de las que ya he dicho ahí. Me interesa mucho como componer por capas y planos en una escena para hacer un recorrido visual por diferentes áreas, aprovechar las atmósferas que tienen los ambientes de los lugares para también generar sensaciones y estar como muy atenta a las acciones que están sucediendo en esos ambientes. Eh, Enfrentado pues como a los mismos retos que ya les nombraba, y es como las condiciones de luz, el movimiento, eh, que hacen parte pues de la realidad que hay en cada contexto y que finalmente pues uno es el que tiene que aprender a manejarla, ¿cierto? Esto es San Cristóbal de las Casas en México, algo también que pensé cuando volví a hacer como la selección de estas fotos, es que cada lugar tiene su ritmo y eso es muy interesante. Hay lugares donde uno tiene que estar moviéndose súper rápido porque la gente va a mil, y hay lugares donde la gente está sentada y usted puede usar un tiempo de exposición mucho más prolongado porque la acción es como inmóvil. Entonces, hacer esa lectura también como en cada contexto le permite a uno prepararse para entender cómo reaccionar, porque creo que una de de los ejercicios pues que he logrado como en estos recorridos es darme cuenta que yo tengo que estar preparada siempre para poder lograr registrar esos momentos que me encuentro. Mm, Esto es una foto de Santa Rosa, acá, Santa Rosa de Osos, que no la veía hace mucho y que la quise poner ahí también porque habla de otra cosa que me interesa mucho, y es cómo buscar componer con colores, cómo buscar dar protagonismo pues a un punto de interés dentro de muchos otros, y medir sería el reto de hacer que todos esos elementos como que se comuniquen para, para resaltar esa intención. Entonces, acá también destaco como el ejercicio constante que hay que hacer, y es mirar hacia todos los lados, hacia lo que uno ve todos los días, y buscar en cada una de esas situaciones siempre la posibilidad de imágenes que nos permitan también como contar una historia ahí. Esto es una foto en Ciudad de Panamá, 2016. Mm, Esa foto me gusta mucho porque es como una pintura de una pintura, eh, de varias pinturas, eh, como la conexión que se logra ahí entre los colores, entre las texturas, las formas y la mirada de este personaje, pues que atraviesa en una diagonal la escena, y que un poco también como que se conecta con el punto de fuga de esa calle. eh, Creo que hacen parte como de esos instantes decisivos de los que hablaba Cartier-Bresson, que cuando uno logra pues como hacer coincidir y conectar esos elementos, se pueden volver como muy fuertes para contar una historia. Esta foto eh, también la traje para hablar como sobre ese tema de las atmósferas. Eh, una escena muy común y corriente, como estar en una hora pico
en un bus, ¿cierto? Puede transformarse totalmente solo pues por estas condiciones de color, de temperatura y como todo lo que eso pues le imprime a esta historia, las texturas, la lluvia, el vidrio, las temperaturas de color. Mm, Siento un poco que también mi búsqueda, como en la exploración que he hecho en la fotografía en esos años, ha sido también como lograr traer como fragmentos de una escena, ¿cierto? En movimiento a un fotograma, ¿cierto? Yo que he explorado el mundo audiovisual, pues conozco el desarrollo narrativo que puede darse con una sucesión de planos, pero cuando en una foto yo logro como traer todo eso y reunirlo ahí, eh, me propone un ejercicio muy interesante para hacer como todo ese recorrido y conectarme con lo que está sucediendo ahí y atender a diferentes sectores de la imagen. Acá traje esta selección porque les quería contar pues también otra experiencia de una foto y tiene que ver como con lo importante que es moverse, ¿cierto? Entonces ya les hablé de la observación y es como yo llego a un lugar, observo una situación y como que algo en mí me dice que va a suceder algo, entonces yo me quedo ahí, lo miro y me empiezo a mover por los lados. Acá, esto es una situación que sucedía mientras yo estaba haciendo un viaje en Monguí y lo primero que vi era que venía por la calle esas ovejas. Y yo, ¿qué hacen esas ovejas por ahí solas caminando? Entonces, eso fue como lo primero que me llamó la atención. Después me giré y miré hacia el otro lado de la calle y vi esta niña, es una niña, porque yo después me le acerqué y la, y la vi más cerca, con el perro que estaba como en la dirección contraria. Entonces yo llegué a pensar en ese momento, ¿cómo será que esta niña va a llevar las ovejas? ¿Dónde me hago para ver eso? Y entonces me moví 360 grados. Recuerdo que yo estaba en este viaje con mi mamá, por eso me gusta más viajar sola, porque yo una hora dando vueltas ahí, mi mamá se sentó por allá como, pero ¿qué está haciendo? No vinimos a conocer. Estoy pensando en una foto, no sé qué. Ella se sentó y yo empecé a dar como la vuelta a 360 grados y después encontré como que había un segundo personaje en esta escena, que era la otra pastorcita que llevaba como un bebé en sus brazos y yo dije, necesito llegar a una ubicación en la que pueda tener en la foto la niña, el perro, las ovejas y el otro personaje. Entonces, di muchas vueltas y finalmente, pues lo logré. Cuando pues me quedé mirando desde diferentes puntos, logré como proponer como las tres capas en la imagen y pues reunir a los tres personajes en esa historia. Y esta foto pues me genera como muchos sentimientos porque también recuerdo que mi mamá cuando vio la escena pues como que se sintió que estábamos en un lugar diferente, ¿cierto? Como vas por la calle y pasan los pastorcitos con un rebaño de ovejas, es algo muy bello. Entonces, como que también para esa etiqueta de fantástica realidad fue como un momento que quedó registrado ahí memorablemente. Sí. En la fotografía de calles que decís que haces mucha observación. Hay, digamos, lugares, hay varias ciudades de países que ya están. A mí cuando me moví, que estuve en Moví, que estaban varias ciudades, fueron pueblos de Bogotá. Me parece que Moví es de los pueblos donde más dificultad encontré yo de conectar con la gente. No sé si te ha pasado, vamos, ciertos lugares de México también
era complejo. Entonces, yo quisiera saber cómo abordar en los momentos que tú dices, yo sé que algo va a pasar, porque vamos, uno llega a, no sé, a un mercado callejero y hay gente que se medio se presta, se dispone, y las otras, entonces casi que tienen que ser fotos robadas, como decimos. Entonces yo quisiera saber cómo es tu experiencia como en ese tipo de interacciones con el Ok, instrumento fotografiado. sí, yo hago las dos cosas y un poco ahí vuelvo como a ese mismo tema de la intuición, y es que uno tiene que hacer una lectura muy como anticipada de los contextos. Las culturas, las religiones y las tradiciones pues ponen una barrera muchas veces que hacen que uno llegue allá primero con el propósito de estar lejos, de no acercarse, de hacer la foto robada. Yo lo que hago es que permanezco ahí, intento un poco como no incomodar, ¿cierto? Cuando tengo tiempo, eh, y estoy muy atenta a cómo reaccionan las personas. Cuando yo veo que las personas eh, se interesan, quieren ver la foto, no salen corriendo, tienen miedo, yo me empiezo a acercar. O sea, hay fotos de todos los tipos donde yo he estado desde otro punto observando sin interferir. Por ejemplo, acá yo no interferí con ellas porque estaban concentradas llevando las ovejas, y pues si yo me ponía ahí a hablarles, les dañaba su trabajo, eso no era la idea. Pero en otros casos, como este, por ejemplo, yo necesitaba controlar un montón de cosas que no podía hacer con una foto robada. Entonces acá yo obviamente me acerqué, pregunté qué como el pescado, que me encanta el pescado, que le compraba cuántas, ¿cierto? Yo hay algo que también tengo muy claro como en estas interacciones, y es que a mí me interesa aprender también de las historias. Y yo creo que cuando esa intención está presente, las cosas suceden. Y cuando uno dedica tiempo. Entonces acá yo dediqué tiempo, el personaje pues ya se soltó, yo tuve que hacer muchas fotos para lograr hacer esta foto. Eh, y le invertí el tiempo pues que fue necesario para poderlo lograr. Pero la única respuesta que te podría dar ahí es eso. Hay que hacer una evaluación general, ¿cierto? Antes de tomar esa decisión, y aprender cómo a leer muy bien los contextos, porque muchas veces una cosa pues como con la que yo no estoy tan de acuerdo es eso, es llegar, irrumpir y no hacer ningún proceso previo o interferir con las actividades de los demás. Eso creo que no debe ser siempre así. Mm, Otra cosa también que quería como traer pues al recordar las fotos de viajes es lo importante de las horas, que me imagino que todos ustedes deben saber. Yo casi siempre que viajo con amigos, siempre pues me odian porque yo quiero estar en todos los amaneceres, en todos los atardeceres, madrugar todos los días, y en las vacaciones no mucha gente quiere hacer eso. Entonces, pues yo siempre hago los experimentos, aunque ya pues muchas veces me cansa madrugar, de ir a ver qué pasa en esos momentos donde no hay nadie, donde apenas está amaneciendo. Esto es una escena en Palomino, y yo recuerdo que madrugué mucho en este lugar como donde se cruza el mar con el río, y llegaron unos niños indígenas a bañarse en el río. Entonces pues yo desde lejos pues estaba ahí mirando el amanecer, y estaba como intentando buscar eh, cómo sacarles provecho a ellos con ese fondo tan claro, ellos con ese traje tan blanco. Hice un montón de fotos, y de un momento a otro esos dos pajaritos se pusieron ahí, y yo dije, bueno, esto llegó, y esto hará parte pues también de esta historia. Entonces, pues suceden cosas en determinadas situaciones que también cuando uno está atento se pueden sumar como a esa narrativa.
Esto es Concepción La Concha. Creo que recuerdo que esto era un... No, eran comestibles. Eran comestibles. Si eran mini pigs, Eran comestibles. Acá recuerdo que esto pues era un contexto como de fin de semana, con muchos elementos alrededor y bueno, creo que está también como la magia de esa ventana de la cámara que permite pues como encuadrar y aislar como ese fragmento de su contexto. Entonces, ahí pues vuelvo a lo mismo y es que me interesa mucho como poder poner varios planos en comunicación ahí y hacerlos coincidir para que pues uno cuente una parte de la historia que le hace falta al otro. Esto es una foto de Uribia en un paso pues... se podía, no. No, allá no se había tomado fotos. En Bolivia la gente no saca la cámara y dice, ah, mira, feo, no. Y esa cosa que ya no lo ves la población venezolana. Pues creo que cuando yo estaba ahí era igual pues de fuerte estar ahí, pero yo estaba parada en un punto donde podía ver todo lo que estaba sucediendo y esta imagen pues me llama mucho la atención porque si bien pues no es una imagen tan bella, es una imagen donde están sucediendo muchas cosas, entonces donde también se puede hacer un recorrido por cada personaje, por cada elemento, por las acciones que hay. Y eso es como uno de esos grandes retos de este tipo de fotos y es cómo articular esos momentos para que cada uno pues tenga su punto de interés ahí. Me parece que lo que te está bien. La Pimpina. El de Cachucha. Él El de Cachucha Roja. El de Cachucha Roja. y él. Pero más grandecito. Yo pues seguramente como otra cosa que me ha ayudado es que a mí no me da miedo. Pues si yo veo que me llaman, yo voy y saludo y pues pido disculpas y si fue desagradable, pero nunca he tenido pues como esa mala experiencia por lo mismo, porque siempre he hecho como el contacto con las personas y he también contado qué es lo que yo estoy haciendo y para qué, que es muy importante. Y eso pues genera también una conexión. Sí, es venezolana. Es venezolana. Sí, yo creo. La seña de la venta es una mala Pimpina. La Pimpina de la seña se estuvo pasando y así pasando el día. Pimpina. La Pimpina. Y la Pimpina tiene un valor. Pero ¿cuál es la Pimpina? Esta es la que se lleva la gasolina envasada acá. Es lo que estaban haciendo, que de ese camión, perdón, Sí. ese camión era el que transportaba la gasolina de un lado a otro y ahí la bajaban. Y de esos tanques se la revendían para venderla como Pimpina. O sea, este es el, puedo decir, el mayorista. En términos, el mayor. Sí, ese es el mayorista, ese camión es mayor. Exacto, ese es el mayorista, por llamarlo así. Y esos tanques azules se iban para diferentes partes donde venían y salía el muchacho, solamente creo que había una valleta roja, si no recuerdo, y un muchacho en la calle, en la frontera, haciendo así. Y algo sabía pues que la gasolina. Y eso fue que ya había subsidio, y aún así estaba mucho más barata. Estas son la gasolina ya acá envasada, los clientes. Creo pues que finalmente con eso que acabas de hacer, pues yo digo, me gusta hacer fotos que permitan contar una historia que, aunque hay muchos otros elementos que para muchos podrán estorbar, para mí cada uno tiene un valor. Está sucediendo esa acción, lo reenvasan. Este puede ser el jefe porque se ve pues como en su actitud muy dominante. Llegan los clientes, justo en amarillo como para que se resalten, coinciden con la mesa. Este vende su refrigerio.
Pero ahí no voy a ver. Está fuerte. Y acá, pues, también quería traer como este contraste para hablar de las dos cosas que ahorita preguntaban y es, pues hay situaciones que suceden, uno observa y se prepara para contarlas en una imagen y hay situaciones que uno controla, ajusta y pues busca que sucedan de una manera. En este caso, claramente, pues yo quería hacer un retrato con muchos colores y le pedí a esta chica y ella pues accedió y pude ubicarla donde yo necesitaba, escoger el ángulo, el plano, el cielo, dirigirla para que pues hiciera una expresión que estuviera como acorde a lo que yo buscaba. Entonces, pues hay situaciones como de todo tipo. Esta es una foto. Pocas son, las últimas son de puro calor. Esta es una foto que sucedió cuando yo estaba por unas carreteras de San José del Guaviare y pues esta foto la hice de carro, pero pues cuando yo vi lo que estaba sucediendo en ese Daihatsu, yo necesitaba pues tener esa imagen porque pues es como toda esa historia de esa familia que está ahí dirigiéndose pues a otro punto y pues todas esas coincidencias que ya los sí son coincidencias afortunadas eh, del color, de las formas y pues de también dedicarse a encontrar como todo lo que hay ahí. Entonces, eso fue una foto que hice mientras estaba en una carretera. Está ahí la película. Allá feliz. Sí, está ahí muy, muy cómodo. Sabroso. Esta foto también la traje porque muchas veces me ha pasado que yo como que encuentro situaciones donde se reúnen los componentes como yo espero, la luz, los personajes, el fondo, especialmente en esta escena, la luz era luz natural. De hecho, pues todas son luz natural, pero la luz estaba como muy favorable. Y yo hice esta foto, me gustó mucho, como lo que logré en ella, eh, pero también tuve esa intuición de que algo iba a suceder, entonces me quedé ahí. Aleja que parte. Porque cierra uno del más. Esto fue en camino a la ciudad perdida, no sé, cruzando el río En Buritaca, algún punto. Sí, no, porque es que algún la cierra punto. nada. Ujú. Ana Usima, que va para la estimación de la Sí, persona sí, es más cierto, pero era en el camino a la ciudad perdida. Y pues teniendo la fortuna del tiempo y de poderme quedar ahí, pues me quedé ahí y lo que sucedió luego fue esto, que realmente pues era como algo más de lo que yo quería que pasara y con esto pues reflexiono alrededor de esperar a que las cosas sucedan, ¿cierto? Como hay situaciones pues y especialmente en las fotos hay acciones donde se congela el movimiento, donde se cuenta una historia como en dos planos también como sucedía ahí, que pueden ser muy potentes también. Entonces, pues acá había una situación de composición e iluminación interesante, pero acá sucedió algo que le dio pues como mucha más fuerza al momento y pues afortunadamente me había quedado ahí para registrarlo. Estas fotos son de una persona, ella se llama María, la conocí en Guatemala y pues quería traer también esta historia porque
porque creo que también pues la posibilidad de conectar y acercarse a las personas implica un compromiso. Entonces yo primero encontré a María, ella me contó sobre el traje que tenía, sobre qué representaban pues todos los bordados, los colores, y pues yo le dije que le iba a tomar una foto con el celular. Entonces ella accedió, pero cuando se vio me dijo, no, yo no quiero salir con la pañoleta. Entonces yo le dije, ah, pues si quieres podemos hacer una, como te sientas más cómoda. Entonces yo aproveché que ella quería otra foto y ya saqué la cámara y entonces le hice varias fotos con la pañoleta, sin la pañoleta. Al final ella le gustó fue la de sin la pañoleta, porque así se sentía más cómoda, se veía mejor. Y yo entonces, pues tuve la fortuna de poder conocerla, ella no hablaba español, pero estuvimos interactuando ahí un rato. Y cuando yo me iba a ir, como una nieta de ella me dijo que entonces que María estaba muy feliz, pero que ella necesitaba la foto para ella. Entonces yo, pues en un pueblo, era un pueblo en el lago Atitlán, sin wifi, ella no tenía celular. Entonces yo, pero ¿cómo tienes alguna persona que yo le pueda enviar esta foto digital? Nadie. No, pero yo la quiero es acá, en las manos. Entonces yo me tuve que ir, o sea, todo ese día, toda esa tarde, yo me tuve que ir a buscar un lugar que no fue fácil donde me imprimieran esa foto, porque pues yo ya me había comprometido con ella y ella quería esa foto de recuerdo porque seguramente pues no tenía muchos retratos. Entonces, bueno, esto cambió mis planes porque yo seguramente en la tarde iba a hacer otras cosas, tenía otros planes, pero me recorrí todo hasta que encontré dónde imprimir y pues María al final eligió esa foto, la de la pañoleta, y, y pues fue muy feliz con su recuerdo. Entonces, también hay como una historia después de todo esto y cuando se puede hacer como esa conexión. Esto también es Guatemala y yo pues tuve un tiempo en el que yo estuve metida en los mercados días enteros, muy pues fascinada por todo lo que había ahí y alguna vez pues también decidí que era necesario explorar otras posibilidades, entonces me senté todo un día como en un restaurante que quedaba arriba de un mercado y pues hice muchas fotos ya también mirando desde otro lado y esta es parte de ellas. Eh, Esto fue México. Yo siempre pues seguiré como, mientras pueda haciendo como un tributo como a los oficios en el mundo. Creo pues que hay mucho por aprender de lo que está sucediendo de forma tradicional en muchos lugares y pues también es un homenaje. Estos son pescadores artesanales de Pátzcuaro. Esto también es México. Esta es como una de esas fotos que yo no haría muchas veces porque ya no me gusta fotografiar iglesias, ya me cansé y muchas veces las encuentro aburridas. Entonces, pues tiene sus cosas, pero pues yo quería algo, o sea, había algo en el color de esta escena que me llamaba la atención con esas formas de la lámpara, la fuente. Y bueno, finalmente un rato después llegó este vendedor de globos y pues le trajo a mi escena lo que yo buscaba. Y así fue esta foto de una plaza de Tequisquiapan, que también otra de las ventajas que había era poder ir en un día que no era turístico porque era un pueblo lleno de gente y pues justo estaba desierto, entonces fue una fortuna. Mm, Esta es una foto como de uno de los últimos viajes que hice, que fue a otra parte de la Sierra Nevada, Simón Urúa, donde estuve haciendo un intercambio de saberes con una comunidad de arhuacos
en oficios audiovisuales. Y pues acá realmente sí me di cuenta que, claro, uno piensa que hay pues comunidades a las cuales uno nunca va a poder acceder, que son demasiado compactas, cerradas, eh, que no se van a dejar fotografiar, pero, o sea, con el tiempo, o sea, esas relaciones y esos tratos y esos acuerdos se van haciendo. Y finalmente acá llegó un momento, esta foto pues la elegí porque si bien pues hay muchos otros retratos donde ellos están posando en escena, esta era como una de esas situaciones donde después de varios días yo logré volverme invisible y, y me encantó pues poder estar ahí y contemplar la luz que los iluminaba y acompañarlos pues desde lejos en su ritual eh, y poder pues presenciar como y aprender también de sus formas. Entonces, esto es también como otro de los pasos y es el poder interactuar para ya proyectos en los cuales pues uno tiene tiempos y búsquedas como más profundas o documentales, toman tiempo, pero pues podrán traer resultados como muy provechosos. Pero por ejemplo, depende de los Arhuacos. depende de donde lo tomen, te cobran o no. O sea, voy a decirlo como mala leche, ¿sabes? Es como la mejor expresión que uno podría. Bueno, no sé si es la mejor, pero la de eso mala leche. Cobran porque. Sí, a veces cobran. Pero no, si está mal educado, ay, por Dios, pues la reservita que tienes por ahí, tú vas y pague. Pero si es una noticia más. ¿Y probaste el año? No, No te dieron el fútbol. El tema con estas comunidades indígenas, eso pasa en toda parte, en toda Latinoamérica, usted va y de donde se haga, si ya salen al pueblo, a la plaza, por una foto te va a cobrar. Entonces es como, si usted se va yendo al monte, donde están los claro, más, depende, no, y estoy seguro que si, o sea, que si también con un indígena que esté en un lugar turístico, si vos haces un tiempo de conversar, de preguntar, de interesarte, al final vas a poder, ¿cierto? Hacer una foto y interactuar. Lo que pasa es que lo otro que queremos es llegar y capturar y ya, y chao. Y es lo mismo como cuando vos estás acá y llegan y te toman una foto, o sea, piensa en eso. Es lo mismo, o sea, nunca va a poder fluir ahí algo. Eso sucede con el tiempo, entonces es también otra cosa que hay que tener en cuenta. Si usted quiere hacer una foto así, pues tiene que caminar hasta allá, ¿cierto? Tiene que ir a comer allá, tiene que tiene que esperar ser aceptado allá. Allá primero nos tenían que hacer un ritual vamos a ver si podíamos entrar y pues tiene que vivir todo eso para abrir puertas. Entonces creo que es parte también de las situaciones que hay que asumir cuando uno está interesado en, en hacer fotografías con estas comunidades. De hecho, yo muchas de esas fotos ni siquiera pues las he publicado ni las he compartido porque siento que son parte también como de otra relación, ¿cierto? Cercana, íntima, que al momento pues no me interesa compartir. Entonces, bueno, esto era como un poco un recorrido por estas imágenes que les quería compartir, que van por esa búsqueda narrativa, que buscan instantes o esos momentos eh, como en los que coinciden varios elementos, que tienen esos 10 retos que les decía, pues que haciendo acá como un recuento, tendrían que ver con aprender a esperar, tener tiempo para esperar, moverse por la escena, pues no ser invasivo, pasar desapercibido, estar súper atento a la iluminación y a las atmósferas, estar siempre muy preparado
cuando algo pues a uno le interesa ya tener como técnicamente, yo pues no hablaré como de nada técnicamente acá porque todas las condiciones son diferentes, pero tener técnicamente resuelto lo esencial para que cuando suceda lo que yo espero, eh, lo pueda obtener, aprovechar el color, ¿cierto? Que está pues disponible en la vida de forma extraordinaria, el movimiento, las acciones, que yo pues pienso que finalmente pues una de las habilidades que un fotógrafo tiene que adquirir es eso, es aprender a reaccionar, porque suceden tantas cosas en un instante que mientras como más entrenada está una persona para aprender a integrarlas, pues puede lograr su propósito. Y pues estas fotos que acabamos de ver, diría yo que como en lo personal, tienes más retos porque pues tienen seres vivos, hay muchos seres que se articulan alrededor y, y pues me parece como fascinante también poder hacer como un homenaje a muchas de esas situaciones a través de esas imágenes. Tengo acá una segunda serie más cortica que es sobre los lugares. Eh, no sé, igual el color ahí se está viendo muy raro. Es como más frío, pero No, y la posibilidad de No está calibrada. No, no importa, no. sí, los colores son siempre una pérdida. Pondré solo ahí. Y pues como el contraste que quería hacer como entre esta serie de los lugares versus la que vimos de Fantástica Realidad, es que a mí en los paisajes me interesa como un concepto más del orden, del color, de la geometría, del ritmo, que es un poco mucho más minimalista que lo otro. Entonces, como que también creo que la exploración puede ir por muchas rutas. Esto es Bolivia, ese recorrido que hice como la primera vez por el Salar de Uyuni y todos estos lugares, y que pues en ese momento tenía unas condiciones climáticas, que es como el otro tema que pasa con el paisaje, y que fue un ejercicio que yo hice hace poco y poder regresar otra vez a hacer esa misma ruta, y es como encontrar otro paisaje totalmente diferente. Entonces, en este caso, si bien pues hay como unas intenciones de ir a buscar unos tipos de paisaje y de hacer cierto tipo de fotos, pues las condiciones climáticas cambian ¿En qué mes todo. fue esto? Esto, ¿En qué mes más o menos? esto fue en enero, Estas dos fotos. diciembre, enero, como 2013. Eso es la Laguna Colorada, que yo regresé a volver a ver esa Laguna Colorada porque era roja y no la vi colorada ya. Entonces es como que la luz, pues finalmente es entender que la luz es el principio, pues que da vida al color y que pueden pasar muchas cosas en el paisaje por ello. No, de hecho, si uno va a junio, está congelada. De hecho, si uno va a junio, está congelada del todo. Pero mira, volví en febrero y estaba todo nevado. O sea, solo un mes después, 10 años después. O sea, realmente con los paisajes es, o sea, dependemos de la luz natural y el ambiente, ¿cierto? Hay predicciones, pero, pero también hay que trabajar con lo que la naturaleza nos dé, ¿cierto? En esta experiencia realmente las condiciones fueron muy, muy favorables. Eso era enero como del 2014, y el tema pues del colorido de esos paisajes fue desbordante. Eso era Islas Ballestas también, como por las mismas épocas. Eh, y pues acá también pensar ya como en las situaciones de lo indomable de la naturaleza, pero pues de poder estar
atentos ahí para captar el momento en el que las situaciones pues coinciden. Es como que toda esta selección está muy inspirada en el color. Yo pienso que para mí también el color ha sido una obsesión, puede ser pues por mi formación en artes. Yo siempre he estado muy atenta como al tema de las paletas de color, al tema de los contrastes, los cálidos, los fríos, y pues también he perseguido en momentos esos colores para lograr atmósferas en las fotos. Esto, no sé, no me acuerdo dónde fue, pero tenía muchos colores. Por ahí. Por ahí. Esto sí fue en Cuba, también como haciendo una exploración de la paleta de los azules y apostándole ya como a la composición minimalista de menos es más, que también es otra premisa que me gusta mucho. Sobre los viajes y el clima, también como que siempre he dicho que pues mucha gente siempre dice hay que ir en otoño, hay que ir en invierno, hay que ir en verano, y yo siento que siempre será un buen momento para lograr pues una foto con unas condiciones especiales. Esto era un viaje en invierno a Europa y realmente las atmósferas pues eran bellísimas por la niebla, por los tonos fríos, y por esa atmósfera también silenciosa y como quieta que se generaba. Ahí también pues empieza a suceder como el interés de involucrar en el paisaje como esas siluetas humanas para de nuevo pues hablar como de la inmensidad de ese ambiente versus lo pequeño que nosotros somos. Eso también seguro es un detalle de Bolivia o del Salar, de alguno de esos recorridos. Más atmósferas de invierno, acá sí como mucha más interés, atención a la luz y al momento pues del día, y cómo eso también concede a favor de las texturas, de las formas, y pues es como el recurso para lograr potenciar ese cuadro que muchas veces está fijo. Eso es La Guajira. eh, no sé cuál de los lugares allá, pero Sí, se llama Bahía Portete vaya, y se llama Laguna Honda. Laguna Honda. Sí. Tenía también pues una paleta de color entre verdes y ocres, que para mí pues era muy fascinante, y eso finalmente terminó siendo también la búsqueda de esa foto. La luz, pues, que sería otro de los puntos a perseguir siempre en esos ambientes. Esto era un bosque en Costa Rica. En lugares o abajo, Sí, eso es fascinante. Por ejemplo, en este momento de ese viaje por Europa, toda la luz entraba como a través de la niebla, siempre era como un paisaje difuso, y eso generaba como una atmósfera propia, que yo creo pues que le imprimía pues el sello también a la estación y al paisaje. Eh, Igual, esas situaciones con la luz pues hacen parte de lo que yo he aprendido estando allá, como que pues yo tampoco he hecho un estudio previo de las estaciones, eso lo hacía antes cuando viajaba, que preparaba todo, y ya después dije como mejor llego y hago una lectura más consciente cuando esté allá de lo que va. Pero creo que hacerse esa pregunta y aprovechar eso a favor, pues es como una de las cosas también que hay que identificar.
para sacarle provecho, porque hará parte pues de la historia de ese lugar y es muy interesante. Esto es Cuba también y pues es como uno de los, sí, de esas situaciones que pues yo siempre perseguiré, aunque nadie ya me acompaña a ver atardeceres y amaneceres, porque pues ya están cansados, es como que siempre será diferente, siempre podrán pasar cosas, bueno, ustedes sí, siempre podrán pasar cosas en términos de color, buscando una acción, pues una acción planeada, ¿cierto? Con un fondo ya esperado, una acción planeada y pues una situación ya ahí retratada. Esto también es de ese viaje del 2012, 13, 14 por Bolivia, unas condiciones fabulosas para los colores y en ese momento para así ver los colores de las lagunas porque era muy deslumbrante. Y acá pues también ya como con otra cosa a pensar, y es como en un paisaje tan infinito, empieza a hacer falta algún elemento para, para generar la escala, pues para marcar la escala o para contar otro en otro plano. Entonces empezar a buscar ahí cómo se puede involucrar otros actores en ese paisaje, pues eso también ha sido como una de las búsquedas que he hecho y con la naturaleza no es fácil, pero pues se necesita lo mismo, tiempo, observación, persistencia, aprender a esperar y las situaciones suceden. Eso es el Guaviare también. Esa creo que es de las pocas fotos que hay ahí que no son de naturaleza. Yo pues, como ven, soy una apasionada por la naturaleza, son como, es uno de mis temas pues y de mis búsquedas en paisaje, pero pues acá también hay otras situaciones con la composición, con la profundidad, con la atmósfera, con el color y con el ritmo, pues que también se prestan para la contemplación, aún pues involucrando otros paisajes ya urbanos. Eso es, creo que Austria. Esto fue en ese viaje que repetí, porque quería hacer como esa experiencia de volver a, a un lugar pues que me había llamado mucho la atención y después de 10 años regresé otra vez al Salar de Uyuni el año pasado, como en febrero, que era un tiempo similar a la vez anterior y esta vez era totalmente diferente, era espejo, era invierno, los Andes estaban nevados, de hecho ni siquiera pude identificar las montañas que quería volver a fotografiar porque el paisaje estaba totalmente diferente y ahí no se ve pues bien el color, una pena, pero, pero esto, esto es un parque nacional. No, ahí no se ve nada. Esto es un parque, pues de lo que yo he visto, del tercio inferior para abajo. Del tercio superior se... Diferente, pero no sería el parque. ¿Cómo? Lavaron con jabón. Sí, el video lo lavó. Pero esto pues también como en esa búsqueda de las capas, la composición, las figuras en el paisaje, un parque en Chile que se llama Piedras Rojas, como con unas ¿Sabes qué es esos cuadros metálicos que hay ahí? cuadros A la metálicos. izquierda, hay dos, acá son dos, tres. ¿Dónde? A la izquierda, a la izquierda. Por acá. A la Allá. izquierda. Mm, no recuerdo, Son como pero son como placas, pues, o información seguro del parque, es un parque nacional, pero no recuerdo qué era. Y este era mejor. ese paisaje que, pues, que les decía que yo regresé a ver, como pensando que iba a encontrar
los colores del cielo, las lagunas, y que me encontré muy diferente, pero pues totalmente a favor porque ya tenía los Andes nevados y pues otro contexto totalmente diferente. Entonces, como que ahí pienso de nuevo en lo mismo y es que pues a mí me fascina la naturaleza y quizás también como una de las grandes cosas que me ha enseñado es que también uno tiene que reaccionar muy rápido cuando está ya con lo que encuentra y tomar decisiones. Porque muchas veces uno va con unas expectativas y pues al llegar y encontrar otras, pues todo se derrumba, pero darle la vuelta a esas situaciones puede traer nuevas posibilidades. Entonces yo realmente pues siempre seré también de las que dice que si está lloviendo me gusta porque voy a encontrar cosas diferentes, si está haciendo mucho sol también voy a encontrar otras cosas, así que creo que hace parte también como del ejercicio recalcular en esos contextos. Ahí como en las búsquedas también de las composiciones con el paisaje y las formas, pues ya una mirada muy diferente como a la que traían las fotos anteriores. Acá creo que ya hay una búsqueda más por la forma, por el ritmo, por el equilibrio y pues donde hay ya como un diálogo con ese paisaje que sucede de otra manera también, ¿cierto? Y que puede también entregar un resultado que resulte como muy agradable a la vista. Ahí termina. No quise seleccionar más fotos porque pues creo que ya también uno se cansa de ver lo mismo, pero un poco como lo que quería al compartirles esto era pues mostrar también dos miradas, dos mundos y bueno, escuchar también qué leían ustedes de eso. Entonces, pues me parece chévere si podemos hablar un poco sobre eso. Tengo una pregunta. Ujú. Eh, en el almacenamiento hay personas que lo hacemos diferente, ¿verdad? Y que nos han enseñado algunos acá en el club, que o guarda sus fotos por viaje, o por temática, o por colores, algo. ¿Tú cómo lo haces? Porque tienes mucho material, igual muchas veces a muchos lugares. Al mismo, y entonces documentar. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo eh, siempre he almacenado mis fotos por fechas y palabras clave, ¿cierto? Eh, Eso ha sido como la guía que tengo, ¿cierto? Por años, almacenamiento por años y por palabra clave. Con los viajes, yo lo que tengo es que tengo un archivo solo de viajes, ordenado por años y por países. Y ahí ya pues un despliegue con ciertas imágenes específicos ya por ciudades y así. Pero sigue siendo muy complejo. Pues, o sea, no es la mejor forma de almacenar. Por ejemplo, yo hoy no encontré la mitad de las fotos que necesitaba traer porque no tuve el tiempo para buscarlo. Y eso da una señal de que están mal almacenadas, ¿cierto? Porque, o sea, no están clasificadas de la forma, No necesito. no están clasificadas de la forma que ahorre más trabajo para yo haberlas encontrado hoy y poder El traerlas. volumen que tengas también el tiempo. Claro, yo pienso que el problema que tengo en este momento es que tengo varios discos, ¿cierto? Y eso también complejiza la situación. Un archivo más antiguo, un archivo más reciente. Y bueno, el tema del archivo yo todavía, o sea, lo tengo ordenado así, pero todavía le falta. Y tengo otra pregunta. Ujú. Por conocimiento de causa, yo sé que tú haces unas bitácoras de los viajes. Cuéntanos sobre eso. Bueno, yo siempre que viajo, pues alguna vez en la universidad aprendí sobre la bitácora, que era una herramienta del artista, pues yo nunca la usé como para eso,
pero la usé más como diario de marinero, de viaje. Y en esas bitácoras pues escribí muchas cosas que me sirvieron para ayudar a otros o para darle información a otros cuando no existían los blogs, GPT. O sea, yo le presté esas bitácoras a mucha gente y era una ruta de lo que yo había hecho y con recomendaciones, pero yo nunca pegué ahí fotos, porque yo lo otro que hice siempre paralelo a los viajes, que hoy no lo traje, desafortunadamente, pero siempre hice un libro de viajes, de los viajes. Entonces, eso fue también como otra forma de cerrar esa historia y muchas veces de ahorrarme el tiempo de contarle el relato tan largo a personas que lo querían saber, les mostraba el libro y ahí estaba ya todo en imágenes. Entonces, pues las bitácoras existen y son más como anotaciones de lugares que yo encontré, personas que conocí y de hecho pues las he usado. Pues ahora que regresé a un lugar después de 10 años, usé información de ahí para no hacer lo que había hecho mal y pues ya todo está en internet, o sea, ya como que el recurso no es tan actual, pero le han servido a muchas personas y ha sido una memoria pues también que me ha ayudado a recordar muchas cosas que con las fotos escapan, nombres, lugares, porque al final eso se termina volviendo una nube gigante de información que si uno no la tiene ahí, a la memoria se le escapa. Entonces ha sido un buen recurso en esa vía. Perdón, veo que todas tus imágenes, que ahí es blanco y negro en tu trabajo. Yo pensé en eso cuando hice la selección y pues en la historia, en los fotógrafos que me gustan y no, siento que el color para mí es ese principio de realidad que, o sea, que me atrae, y que me gusta perseguir. Entonces, pues me encanta el blanco y negro y la narrativa que propone, pero en estos temas que yo pues quería mostrar de la realidad, de los contextos, de las personas, el color es un principio de realidad que si yo lo omito, pues contaría la historia de otra forma. Realmente yo no hago fotos a blanco y negro hace, creo que por ahí 5 años. Pues no pienso en blanco y negro, he estado pensando en color. Un pequeño comentario. Esto daría para mucho, pero quiero resaltar un aspecto. Muchas veces la fotografía del viaje, uno nota en ciertos autores, como sobre pues, un afán de ponerle filtros para que no vean las personas. En cambio aquí, la inclusión de las personas es fundamental, vital, y eso llama la atención. No siempre la búsqueda de la supresión del elemento humano, de los ambientes físicos, sobre todo urbanos. Y aquí es todo lo contrario, la búsqueda de la prueba excelente de ese aspecto. Pero quisiera hacerte una pregunta saliéndome de la presentación misma. ¿Cuál fue la primera aproximación tuya, el primer contacto con la fotografía? ¿Y por qué te atrajo la fotografía? ¿Y cómo ha evolucionado tu concepción de la fotografía? Es decir, ¿se mantiene la misma línea o ha habido cambios? Bueno, mi primer contacto con la fotografía, pues sí, fue en la infancia. Y yo hacía fotos muy malas. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía que porque solo se veían los pies. Yo no sé, como que yo tomaba las fotos así. Y para mí, pues como que ese punto de vista estaba bien. Recuerdo que ya después en el colegio hice un taller de fotografía donde aprendí realmente el valor en la Inmaculada de Itagüí,
aprendí el valor de pensar, porque solo teníamos un rollo, ¿cierto? Una película como de 12. Entonces yo me acuerdo que nos daban eso como para toda la semana y si uno se la gastaba el lunes, se quedaba el resto de los días sin hacer fotos. Entonces creo que ahí aprendí como el valor de muchas cosas que después en la fotografía serían importantes. Encuadrar, controlar la luz, pensar. Creo que ese fue como el momento consciente, que eso podría haber sido como cuando yo estaba en el colegio por ahí en quinto. Y aprendí, como hice llevé a revelar mis fotos, tuve que pagar por eso, entonces valoré como esa acción. Ya después, yo por mucho tiempo no tuve cámara y yo tuve fue cámaras de video. Yo siempre como que he tenido, no sé, como entre los dos mundos del video y la fotografía me agarra más. Yo no, eso siempre me ha pasado. Tuve muchas cámaras de video, no me gustaba porque las fotos que tomaban esas cámaras eran muy horribles, entonces yo hacía videos y bueno, ya después de muchos años yo me compré una cámara y empecé a viajar con esa cámara y ahí fue cuando ya empecé a hacer fotos. ¿Cómo ha cambiado el día de hoy? Muchísimo. Yo, para mí, la principal ganancia de todos estos años ha sido haber visto miles de fotos. Y pues en la docencia eso ha sido un ejercicio significativo porque el poder ver, analizar, pensar, replantear, eh, encontrar en las imágenes de otras cosas, pues me ha ayudado a mí a tener una educación visual interesante, a ser muy selectiva y pues hoy siento que lo que ha sucedido es que me he depurado más en ese ejercicio, como que he vuelto al tema de la película. Una vez tomé 1000 fotos, ahora tomo un poco menos, pero pues ya las estoy buscando cada vez más. También porque sé lo que viene, la selección, el almacenamiento y todo ese proceso que ya cuando uno se hace consciente, eh, pues lo controla. Eso es un poco. Una anécdota de uno de los viajes que me haya marcado. Pero con la cámara. Pues con la cámara, una que seguro varios les tocó, fue que una vez nos volteamos en una lancha y se cayó todo, yo cogí todas las cámaras y casi me da la lancha encima y todos se cayeron al mar y yo tenía todas las cámaras y como que protegiendo los equipos de todo el mundo, después los tuve que tirar y chao cámaras. Pues ahí me di cuenta también que pues todo puede pasar, que ir más ligero es mejor y que uno, pues que yo tenía una bolsa de buceo para guardar la cámara y que tenía todo para protegerla, pero yo no la iba a guardar porque yo quería tener la cámara para lo que fuera a suceder. Entonces sí, pasó eso. Eso pues fue fuerte. ¿En qué parte de Estábamos yendo desde Que te que vean, te vean los Ah. Evidente. Estábamos yendo desde como Tintipán a Rincón del Mar, algo así, en ese trayecto. Y tuvimos un accidente fuerte en la mitad del mar y se cayó todo y nos golpeamos. Y pues yo como que en ese momento pensé en las cámaras, solo pensaba en las cámaras. Sí, yo no sabía nadar, pero yo estaba pensando en las cámaras. Un momento crítico. No, como solo rasguños y golpes, pero pues todos vivos en la actualidad. Pero, pero sí, después de ese momento yo también como que siempre dije, mientras menos cosas lleve, menos pierdo. Y también eso me ha ayudado a desprenderme. Eso es una historia con la cámara fuerte. Íbamos, creo que cuatro y 2 cámaras.
porque ellos sabían nadar, entonces como que yo dije, yo protejo las cámaras. ¿Cómo lograste superar? No, con chaleco y con los amigos que sabían nadar, pues después de que ya nos desprendimos de los equipos, todo mejoró. Pero bueno, eso hace parte también de las aventuras y son anécdotas. Aleja, nos hace pues como selección de fotos donde nos comentas que te dejas como envolver pues por el contexto de la ciudad. Pero en algún momento llegas a un lugar donde ya tengas como una foto ya pensada, planeada, para la que vas o simplemente haces un routing digital. Esto te iba a preguntar, ya que es una especie de... Eso lo hacía antes, Ya no. pero ya no lo hago. Me pareció más interesante ir, encontrarlo y descubrirlo y pensarlo allá, también un reto, porque, claro, pues yo no soy la que busca en Pinterest fotos en el desierto, no, porque yo tampoco quiero esa foto. No, creo que voy preparada como a conocer un poco las condiciones, pero no voy buscando un personaje específico, un rincón específico. A mí me gustan más las sorpresas y los descubrimientos. Seguramente eso ya lo habrá visto mucha más gente, pero yo hago el scouting allá un tiempo. En Monfí, porque Monfí, pues es la hace los valores. Y en el fondo, a mí me pareció que iban de plástico. No sé si yo me equivoco o no. Porque allá los hacen de cuero. O los hacían. Ve. Se está haciendo así. Pero Ese en la foto de la pastorcita o en cuál. no, más atrás. La primera. Sí, eso era una tienda de balones, como que estaba hacia la otra calle. De hecho, yo hice fotos de la fábrica de balones, pero pues después cuando yo me senté a ver esto, a ver, la pastorcita, ¿qué me emocionó? La pastorcita, los balones. Por ejemplo, uno veía, por ejemplo, los campesinos con su sombrero de Iraca o hoy en día los de plástico. No sé si está pasando lo mismo con los balones, si ya no son de cuero y de plástico. Sí, sí habían balones de cuero, pero seguro tenían para todos los gustos, porque hay de plástico también. Y pues yo creo que ahí acabas de hablar de otra cosa, pues que es importante y o sea, es el poder histórico de estas fotos. Estas son fotos, pues, que yo hice con otra intención, ¿cierto? De un oficio, de un personaje, de una acción, pero ya tú estás también históricamente ahí diciendo algo alrededor de cómo ha cambiado una tradición, de qué ha sucedido en ese contexto, y eso es un documento, entonces pues hace parte también. Tipos de De todos los lugares, Sí, no, digamos, de tu quehacer fotográfico, ¿cuáles son los que más? las personas. Yo tengo cientos de fotos muy bellas, con condiciones técnicas, bien, pero como sin personas, como que les falta algo. Entonces, también eso he encontrado y como en los viajes que he hecho, donde yo sé que como hay otras culturas en las cuales las personas, por ejemplo, yo hice un viaje por Europa, pero por ciudades, donde las personas pues no iban a estar tan dispuestas a las fotos, sino que había más, era un tema arquitectónico e histórico. Yo no llevé, pues no fui con la intención de hacer estos procesos, iba como con otras búsquedas, pero realmente a mí me gusta es esa búsqueda de las personas en sus contextos y los lugares también como contenedores de historias. Pero me supongo que las personas de Claro, uno iba a de turistas de todo otro, entonces o de pueblo, seguramente en todos lados estará, pero pues seguro yo hice un recorrido que me ofrecía otro tipo de
de protagonistas, arquitectura y otras cosas que en ese momento no me interesaban. Bueno, Muchas gracias. si no hay más preguntas, muchas gracias por escucharme.